Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te pido y te doy gracias por esta oportunidad que me brindas de poder compartir tu palabra con tu iglesia, Señor, y que tanto lo que yo diga y con nuestros hermanos también escuchen, que sea investido con tu Santo Espíritu, Señor, y que abra nuestras mentes y nuestros corazones para poder comprender y entender tu palabra, Padre Celestial. Este día como día especial de adoración hacia ti, Señor, porque tú nos creaste y tú te mereces la honra. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, en la mañana ya creo que lo publicaron sobre la ciudad de jóvenes, ¿no, hermano? ¿No? Estaba pensando mucho qué cosa poder compartir con la iglesia, ¿no? Le pregunté a mi hermana Elanit si había un tema en la cual era específico para los jóvenes. Y ella me dijo, hermanos, usted vea lo que puede compartir con la iglesia. Entonces yo me puse a pensar, hermanos, y me arrodillé a orar al Señor, qué cosa debo compartir con ustedes. Y se me presentaron dos temas, hermanos, ¿no? Uno de ellos era interesante para poder compartir y el otro era el tema que les voy a exponer ahora, ¿no? Donde sentí que esto debo compartirle ¿cómo se llaman los hermanos? A su iglesia, sobre todo, a su pueblo, que está deseoso el de querer alcanzar esperanza. Una esperanza que no sea solamente temporal, sino una esperanza fuera, como se llama, de este contexto social, de este mundo, hermanos. Y ese está fuera de nosotros. Solamente lo alcanzaremos por medio de Cristo. Pero que para eso sucede, hermanos, hay un proceso en nuestras vidas, en la cual cada uno de nosotros tenemos que sortear esos procesos, hermanos. Tenemos que escalar peldaños en la cual podemos alcanzar la cima. Y el Hijo de Dios puede decirnos bienvenidos. Y para eso, hermanos, he escogido este tema. Le voy a pedir, mi hermanita Lenin, le pedí el apoyo porque yo no tengo, es el PowerPoint, no tengo. Si me puede visualizar el título del título del tema que voy a compartirles con ustedes. Hermanita Lenin, ¿me puede hacer el favor? Ven, hermanos, ustedes como pueden ver, se titula El zarandeo. El zarandeo es un tema en el cual, hermanos, creo que muchos no lo hemos tomado en cuenta. Tal vez algunos entendamos, de acuerdo al concepto secular, ¿no, hermanos? ¿Qué cosa es el zarandeo? El zarandeo, hermanos, es algo en la cual en el mundo secular dicen que es una sacudida, un remesón, algo que otros nos encomiendan cada cosa en la cual aparentemente nos sentimos acosados, ¿no? Pero nos sentimos, ¿qué cosa? Remecidos por cada responsabilidad que tenemos. Y se hace casi como un calvario para nosotros, algo imposible en muchos casos poderlo realizar. El zarandeo en el campo espiritual es otra cosa. El zarandeo, hermanos, es algo en la cual nos puede encaminar directamente a Dios. Pero este zarandeo nos lleva a una profunda reflexión de nuestras vidas. Por favor, hermanita Leonel, la toma 2. Aquí dice el título, hermanos, aquí voy a visualizar mejor, dice, la pregunta dice, ¿estaremos siendo zarandeados? Hermanos, es una interrogante en la cual cada uno de nosotros como iglesia, yo solamente, hermanos, les comparto esta interrogante para que cada uno de nosotros nos preguntemos, hermanos. Las interrogativas son aquellas en las que Jesús usó por medio de las parábolas. Las parábolas son, hermanos, símbolos de la cual nos enseñan o nos dan enseñanzas espirituales. Dice, es una lucha espiritual como yo lo manifesté. Es para esto debemos de estar investidos debemos de estar investidos de la armadura de Dios. La armadura, hermanos, está en Efesios 6:10 al 12, capítulo 6, versículo 10 al 12. A ver, un hermano puede ayudarme. ¿Qué cosa dice estos dos versículos, hermanos? 10, 11 y 12, perdón, 3 versículos. ¿Qué nos dice, hermanos, ahí? Dice que para
hermanos, estar aptos y entrar a la criba y ser zarandeados, ¿no, hermanos? ¿Qué debemos hacer? ¿No? ¿Cuál es ese momento en el cual cada uno de nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar preparados? A ver, léeme, dicen. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, entonces, como pueblo de Dios, todos nosotros tenemos una lucha, hermanos, una lucha. Y esa lucha no es humana, esa lucha solamente es espiritual con la ayuda de Dios. Y para eso tenemos que estar armados, hermanos, protegidos. Si leemos todo completo, vamos a ver, hermanos, cada parte de esa protección que el apóstol Pablo nos habla, nos da una seguridad de poder entrar a la criba, ¿no? A la criba de la zaranda y poder ser zarandeados. Pero ¿estamos preparados para ser zarandeados? ¿No? Estoy listo, hermanos, para ser zarandeado. Si no estoy con la, ¿cómo se llama? Con la armadura, vestido de la armadura de Dios, hermanos, creo que fácil es que la zaranda, hermanos, por ella nos vamos y nos discurramos como la paja, hermanos, como la paja y la hoja que se lo lleve el viento, de esa manera. Para eso, ¿cómo se llama? Dios, Jehová Dios, lo amonestó a su pueblo. El zarandeo no nos habla solamente, como se llama, como una metáfora, hermanos. Hay textos bíblicos en la cual el pueblo de Dios pasó por este zarandeo. Y para eso, hermanos, voy a pedir leer Amós. Bien, Dios usó al profeta Amós. De repente es un profeta que no le hemos leído mucho. Es un profeta menor, hermanos, en la cual habla que su libro es corto, hermanos, corto, sus versículos, sus capítulos son cortos y sus versículos también. Vamos a ver nosotros que el profeta Amós, o Dios por medio del profeta Amós, hermanos, dio muchas profecías, y una de ellas es esta. Dice, he aquí los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. Vemos, hermanos, estamos preparados, como lo manifesté anteriormente, para entrar a la criba y ser zarandeados. Ahí está nuestro reto, hermanos. Si no estamos cubiertos, protegidos con la armadura de Dios, hermanos, podemos entrar a la criba, pero podemos ser diluidos, ¿no? Vemos ahí una figura, hermanos, en la cual, hermanos, significa cómo el grano es, ¿cómo se llama? Podemos mecido, no cernido en la criba, hermanos. Y vemos que la paja, ¿qué cosa? Se va, hermanos, se va diluyendo, se va yendo. Y eso termina, hermanos, no sabemos dónde. Por eso digo yo, y les pregunto, ¿estaremos siendo zarandeados, hermanos? La sierva del Señor habla, hermanos, también en Joya de Testimonios, en el tomo 1, hermanos, ¿no? Del 72 al 77, habla del zarandeo, hermanos. Después vamos a ir desarrollando esto, hermanos. Habla del zarandeo. Cómo eso sucede y cómo estaba sucedió en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, había caído en qué cosa? En pecado, hermanos. Estaba prácticamente sumergido, hermanos, en la liviandad y en la idolatría, hermanos. Y por eso el Señor dijo, voy a traer castigo a este pueblo, lo destruiré. Pero después dice, es necesario, menos a la casa de Jacob, dice,
Entonces, pero aún así dice, yo los seré, ¿cómo se llama? Ellos, a pesar de eso, serán zarandeados, ¿no? Voy a traer sobre ellos el zarandeo. ¿Hasta dónde, hermanos? Quiere decir que en el momento muchos estaban ya, hermanos, diluidos, pero había la casa de Jacob que todavía Dios le dio esperanza. Son aquellos pocos que no estaban siendo todavía cernidos, hermanos, y que vemos ese cernido, ese no cernimiento se dio con la presencia de Jesús, donde todos fueron introducidos en la zaranda, hermanos, fueron farandeados, y casi todos, hermanos, ¿qué cosas? Se diluyeron, se perdieron, porque no estuvieron preparados, no estuvieron, hermanos, cubiertos con la armadura de Dios, porque desecharon al Hijo de Dios, al Hijo de Dios. Y en el año, hermanos, 7, fue destruido por las huestes romanas de Tito, hermanos, de esa manera. Vemos entonces, hermanos, nosotros, ¿qué nos puede suceder? Ese ejemplo, ¿qué nos puede suceder a nosotros, hermanos, si no estamos preparados, hermanos? Hermanos, si no estamos preparados para, ¿qué cosa, hermanos? Ser zarandeados. O de repente ya estamos siendo zarandeados, hermanos. Somos el pueblo de Dios. Aquí el tema del zarandeo es para el pueblo de Dios, es para la iglesia de Dios. El asunto de que el zarandeo no es una cuestión humana, no es una cuestión de suficiencia propia, no es una cuestión de subjetividades, hermanos, ni de suposiciones, ni de intelectualidades, hermanos. Yo puedo ser muy intelectual, hermanos, pero puedo ser, como se llama, cernido en la criba o en el cernidor, en la cual lo sostiene Cristo de manera simbólica, pero Cristo la sostiene de verdad, y vamos a ver eso después, vamos a ver, hermanos. Jesús, cuando estuvo presente en la tierra, la página, la 3, hermana Ilanet, aquí, hermanos, este tema no es solamente, hermanos, para ciertas edades, sino es para todos, desde los niños, hermanos. Hoy para eso tenemos culto de niños, hermanos, porque ellos están siendo preparados, ¿no, hermanos? Para que mañana o pasado, hermanos, no sean cernidos en la criba espiritual, como se llama, de Cristo, hermanos. Por eso aquí dice, hermano, la interrogante, aquí el llamado es para todos, hermanos, para los niños, adolescentes, para los jóvenes y para todos, hermanos, sin excepción algunos, hermanos. Y la pregunta es, ¿estaremos en la criba o en la zaranda para ser, como se llama, zarandeados? Y si hoy estamos listos y preparados para ser sometidos a este momento de reflexión, hermanos, por gracia, hermanos, la zaranda, hermanos, es la gracia de Dios. Nos da todavía una oportunidad de poder ser cernidos o no cernidos, pero nos permite, hermanos, Él nos permite que nosotros, mediante su amonestación, nos preparemos para entrar a la zaranda y no ser diluidos, hermanos, y quedar ahí como el grano, como el trigo, como se simboliza en la toma anterior, hermanos, de esa manera, y no ser diluidos en el espacio. Las 4, hermanas. La siguiente. Aquí, hermanos, hago una interrogante, pero en metáfora, hermanos. Metáfora quiere decir una enseñanza, hermanos. Pero una enseñanza en metáfora, pero como se llama, con interrogante, ¿no? Y aquí quiero tomar, hermanos, una toma que hoy la vivimos, hermanos. Esta toma, todos la estamos sufriendo, hermanos. Todos la estamos pasando, hermanos. Todos, hermanos, muchos sufren, hermanos, en ese proceso en la cual quieren conservar la vida todavía, y otros mueren, hermanos. Mueren, ¿cómo se llama? Padres, abuelos, hermanos, ¿no? Madres, hijos, hermanos. No hay excepción, ¿no? Con respecto, hermanos, a por eso dice aquí, esta peste que hoy sentimos, ¿no? Vemos nosotros que es esta enfermedad de contagio y muerte, será una señal por Jesús dada. Aquí vemos, hermanos, si nosotros leemos Mateo 24, 5 y 6,
6 y después el 7, ¿no? Después todavía el 5 y 6 primeramente, ¿no? Para, hermanos, entender cuáles son los momentos, hermanos, de ser zarandeados. O estamos siempre siendo zarandeados. En el proceso de nuestra vida, de repente cada día somos zarandeados, hermanos, ¿no? Para llegar a la plenitud de ese verdadero zarandeo, hermanos. Léele. 5 y 6. Sí. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Vemos, hermanos, estas cosas a través de la historia le hemos pasado. Pero ahora han aparecido con mayor fuerza, sobre todo los falsos maestros, ¿no? Vemos nosotros por todos los medios cómo aquellos salen con una serie de artilugios, con una serie de sofismas, hermanos, para engañar o para confundir y perder. Y aquellos quienes son sometidos y llevados por esos vientos de doctrina ajenos, como lo manifiesta el apóstol Pablo, hermanos, no vamos a estar preparados para ser zarandeados. Hermanos, llegaremos al zarandeo, pero seremos diluidos. Seremos, hermanos, sedimentados, como se llama, como la paja, hermanos, y el viento lo lleva y no sabe dónde va, hermanos. Por eso dice aquí, está preparados Jesús, como se llama, le dijo a sus apóstoles, pero todavía no es el fin todavía. Pero esas cosas van a suceder a ellos. Jesús a sus apóstoles le estaba preparando, hermano, para enfrentar esa realidad que se les iba a venir en la gran misión apostólica evangélica que tenían ellos que cumplir. Por eso que los apóstoles se interesaban qué saber, qué acontecimientos, qué iban a suceder. Hermanos, el zarandeo nos enseña que siempre debemos estar preparados. No podemos estar como las vírgenes fatuas, ¿no? Todavía el Señor tarda. Bueno, va a vivir de la vida todavía, ¿no? En muchos pasajes en la mañana que, en el tema del pastor, que es interesantísimo, y si todo lo hemos sabido, hermanos, percibir, podemos ver que el zarandeo es una continuidad de eso, hermanos, es una continuidad del tema, como se llama, que el pastor dijo en la mañana, hermanos, ¿no? Las bienaventuranzas, ¿no? Para ser felices, pero no en esta tierra, hermanos, ¿no? La felicidad no va a ser completa aquí en esta tierra. Aquí podemos tener una felicidad a medias, hermanos. Podemos tener riqueza, posiciones, podemos haber alcanzado muchos honores, hermanos, pero eso no es la felicidad que Dios nos ofrece. Él nos ofrece una felicidad mayor. Y Él nos dice que para nosotros pasar por ese zarandeo, tenemos que cada día buscar, hermanos, la armadura de Dios, nuestra defensa, y no poder ser cernidos a través del cernidor. Hermanos, nosotros que a través de este mensaje y de esta enseñanza que Jesús le da a los apóstoles, les dice, ustedes serán zarandeados. Y los apóstoles fueron zarandeados, hermanos, cada día en su vida. Y cada día, hermanos, ellos entregaron su vida, hermanos, con fe, con la esperanza viva, hermanos, de que ellos tenían, hermanos, podemos decir, una felicidad no terrenal, sino era celestial. La siguiente página, mi hermanita. Aquí nuevamente, hermanos, valga la redundancia, nos hace nuevamente, yo quiero ser repetitivo en esto, hermanos. ¿Estaremos siendo zarandeados? Nuevamente repito, hermanos, preguntémonos cada uno, ¿cuál será mi zarandeo? ¿Cuál será, hermanos, en este momento, cuál será mi zarandeo? ¿No? Mi negocio, mi trabajo, la comida, hoy que estamos estudiando el régimen alimenticio, la comida, hermanos, la facilidad, el acomodo, mis posesiones, hermanos, mis aspiraciones, que Dios no nos prohíbe, pero ¿cómo lo tomamos? Para que ellos no se creen un poder fuerza en nuestras vidas, hermanos. Tiene que ser un poder fuerza espiritual en Dios. Porque si creamos un poder fuerza en mis capacidades, hermanos, ténganlo por seguro que seremos servidos en la zaranda. ¿No, hermanos? No quedaremos como el grano, ese grano que es provechoso para el alimento, ¿no? De nuestro alimento material, pero el más importante es el alimento espiritual, hermano, de esa manera. Ahora, aquí hago otra interrogante. ¿Esperamos un zarandeo especial
a mi vista, espero un zarandeo especial que yo lo vea, que yo lo sienta a mi manera, a mi forma, a mi acomodo. Hermanos, muchos a veces quieren ver. Y yo estoy seguro en cada casa, en cada hogar, hay una lucha en eso, hermanos. Mucho más cuando hay incredulidad. Y es una forma de zarandeo. Es una lucha constante y diaria y cotidiana, hermanos. Diaria y cotidiana. Aunque, hermanos, me duela decirlo, hermanos, pero en muchos casos va a suceder. Hermanos, va a suceder. Pero tenemos que seguir luchando, hermanos. Seguir luchando, orando por los nuestros y por todos aquellos. ¿No, hermanos? Queremos, ¿cómo se llama? Cuando seamos pesados en la balanza. Hermanos, muchos de nosotros a veces queremos ser fieles de la balanza, que pese un lado más que el otro. El fiel de la balanza no es las cuestiones materiales humanas. El fiel de la balanza es Cristo, hermanos. Mi punto de quiebre no es que yo debo cambiar de metas, no, y reimplantar mi vida en este mundo. El punto de quiebre es Cristo, hermanos. ¿Qué debo hacer, hermanos, para poder, hermanos, sortear este momento en la cual nosotros no nos damos cuenta de repente que ya estamos siendo zarandeados? Que la iglesia, el pueblo de Dios, ya está siendo zarandeada. ¿No? De esa manera. El siguiente, hermanita, el siguiente. Aquí, hermanos, nuevamente hago énfasis lo que nos sucede ahora. Este virus, lo de ahora, no estoy seguro que muchos de ustedes lo han percibido. Estoy seguro que mis hermanos misioneros también tienen un concepto de eso, hermanos. Espiritual, no humano. Hermanos, que al más poderoso, al rico, no hay bombas, no hay fuerzas militares ante este flagelo, hermanos, que sigilosamente contamina millones y mata también ya varios millones, hermanos. Y ni siquiera el poder y la riqueza del mundo lo puede sostener ni evitar. Y crean sus propios refugios, hermanos. ¿Creemos que de esa manera vamos a poder, hermanos, ser zarandeados? ¿O si ya lo estamos? Son interrogativas. Este tema es una interrogativa, hermanos. Jesús, cuando estaban con Pedro, ¿no? Con Pedro, en Lucas 22, 31, perdón, sí, 31 y 32, léula. ¿Qué le dice Jesús a Pedro, hermanos? 22. Pedro, Lucas 22, el Pedro autosuficiente, se sentía siempre fuerte y poderoso en sí mismo. ¿Qué dice? Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vemos, hermanos, bien es esta paradoja vivida en la misma experiencia del apóstol Pedro. Jesús le da una lección profunda para su vida, del momento y el después que iba a cumplir, hermanos. Pero él pasó una prueba difícil, muy difícil, porque él siempre ponía el pecho por Jesús, pero él no entendía que eso no era el objetivo de la presencia de Jesús en esta tierra. Su misión era mucho más elevada, mucho más sacrificada, ¿no? En la cual él más adelante se iba a convertir en, hermanos, en el verdadero zarandeador de nosotros. Hermanos, el zarandeo no es humano, el zarandeo es espiritual divino, hermanos. Y vemos cómo nosotros, y le enseñó, hermanos, le dio una grande señal a Pedro, ¿no? Cuando le dijo, cuando el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces, hermanos. Y lo negó, sí, pero en la última dice que solamente qué cosa, hermanos, hizo. ¿Qué cosa hizo Jesús? Dice que lo miró con profundo dolor y con profundo amor. Y se acordó todo lo que le había dicho su maestro, ¿no? Y dice que Pedro salió avergonzado, arrepentido, llorando, afligiéndose y pidiendo perdón a Dios, hermanos. Pero en cambio Judas, hermanos, ¿qué cosa? Fue a buscarlo a Jesús a pedir perdón, pero lo hacía solamente de apariencia, no sentía nada en su corazón. Y por lo tanto hermanos, fue desechado y salió corriendo también y se ahorcó y se reventó, como estaba predicho por los profetas.
hermanos, de esa manera. Vemos nosotros, hermanos, cómo también nosotros podemos estar en ese mismo nivel. Unos que se arrepienten y otros que no se arrepienten, hermanos. Pero Jesús le dio una esperanza al apóstol Pedro. Hermanos, después tú harás, después de esta experiencia que tengas, vas a ir a confirmar a tus hermanos. Y cumplió un grande ministerio apostólico, como se llama el apóstol Pedro, hermanos, de esa manera. Así también nosotros, hermanos. Judas estuvo al lado de Jesús. Cada día Jesús le tenía en la zaranda. Pero Jesús veía que todavía de él salía mucha paja. ¿Por qué? Porque él en su mente tenía otras intenciones. Quería poder. Hermanos, quería honor. Quería ocupar cargos incumplidos, ¿no? Porque él veía en Jesús que tenía poder para hacer todas las cosas y no había otro hombre quien lo pudiera hacer. Él lo miró humanamente a Jesús. Jamás pensó que era el Hijo de Dios, ¿no? Jamás lo reconoció como tal, porque solamente lo midió como un hombre con poder, hermanos. Así también nosotros, hermanos. A veces nosotros creemos que tenemos el poder, como se llama, infrahumano, en la cual podemos hacer todo a nuestra manera. Y eso no es así. Aquí el zarandeo nos enseña, hermanos, ¿qué cosa? Que todos solamente podemos ser cernidos, ¿no? A través de la criba de Cristo. Y vamos a seguir viendo aquí, la sierva del Señor nos va a dar muchas enseñanzas. Hermanita Elanit. Aquí la sierva del Señor, hermanos, nos comenta qué cosa es el zarandeo ya en nuestra propia iglesia, hermanos. ¿Qué va a suceder? No, de esa manera. Voy a pedir a mi esposa para que me lea. Dice, el 20 de noviembre de 1857 me fue mostrado al pueblo de Dios y lo vi poderosamente sacudido. Algunos, con robusta fe y clamores de agonía, intercedían ante Dios. Estaban pálidos, pero se veía su lucha interior. Pero a pesar de esto, demostraban firmeza y fervor. De cuando en cuando brillaba en su semblante la señal de aprobación de Dios y quedaban en solemne, fervorosa y anhelante actitud. Vi también que ángeles malos lo rodeaban y oprimían con sus tinieblas para ocultarles ver a Jesús como su Salvador, buscando su desconfianza de Dios y murmurar contra él. Joder, los testimonios, hermanos, tomo 1, página 72, hermanos. La sierva del Señor nos está diciendo a nosotros que vamos a ser sacudidos, hermanos. Vamos a ser, hermanos, zarandeados. Hermanos, vamos a ser remecidos, hermanos. Y los que luchan el favor de Dios, hermanos, aquí nos está diciendo en otras palabras que no vamos a salir de lo fácil. Siempre vamos a ser zarandeados, cernidos, hermanos. El asunto es ser siempre el trigo y no la paja que diluye el tiempo. A pesar de nuestra presencia de sufrimiento y de dolor o de las pruebas que pasemos, de acuerdo a las experiencias contadas por muchos hermanos, vemos que todavía nuestra lucha no termina. Entonces, hermanos, vemos que la constante es una lucha permanente, como lo dice aquí mi hermana, la sierva del Señor. Hermanos, y que los ángeles, dice, a pesar del sufrimiento, el dolor, que nos va a llegar después a una alegría, a una felicidad, como lo manifestó en la mañana el pastor, hermanos, tenemos que seguir adelante. Y dice que los ángeles nos fortalecerán, nos proveerán, nos ayudarán, ¿no, hermanos? Porque estamos también, hermanos, cubiertos de la fortaleza más importante, que es la armadura de Dios. La siguiente, mi hermanita, Elanit. Miren, hermanos, ¿a dónde miraban? Dice siempre arriba. Y ángeles de Dios con sus alas auxiliaban ante el ataque de los ángeles malos. Miren, hermanos, vamos a ser atacados, hermanos, cuando estemos siendo zarandeados, lógico, hermano. ¿No? Satanás va a querernos, como se llama, convertir como se llama, en paja, hermanos, que nos diluyamos a través de la criba. No quiere que seamos, como se llama, trigo, hermanos. Pero dice, tenemos el auxilio de Dios. Pero siempre vamos a recibir el ataque de Dios, del enemigo, hermanos. ¿Cómo? Hermanos, ¿cómo va a suceder eso? ¿Cómo es?
esta enfermedad que vivimos, la angustia y el dolor que pasamos, la muerte misma de seres amados y queridos, produce dolor, hermanos. En muchos produce desánimo. Muchos se desaniman y se van. Vamos a ver eso después, hermanos. Pero vemos nosotros, hermanos, los ángeles malos siguen, como se llama, tentándonos para hacernos caer. Algunos parecían indiferentes y negligentes, no resistían las tinieblas, y los ángeles de Dios se apartaban de ellos, perdiéndolos de vista. Hoy en los testimonios, página 1, 72 y 33, hermanos. Va a suceder eso dentro del pueblo de Dios, va a suceder, hermanos. Va a suceder, vemos que muchos flaquearán, como las vírgenes, en las vírgenes prudentes y entre las vírgenes sensatas, hermano, ¿no? Con esa parábola, hermanos, significa lo que dice aquí la sierva de Dios, que va a suceder con muchos que se desanimarán, dice, pero también habla aquí, muchos son indiferentes y negligentes. Dos términos que tenemos que tener en cuenta. La suficiencia de propia tiene que ser mostrativa, hermanos, demostrativa, hermanos. Y si eso sucede, hermanos, dice que los ángeles buenos se apartarán de nosotros y quedamos, ¿no? Y quedamos, hermanos, ¿qué cosa? Desprovistos, sujetos a esos ángeles malos, hermanos, y los ángeles de Dios, dice, hermanos, se apartarán perdiéndolos de vista, se perderán, dice, hermanos. Lo dice la sierva del Señor. Hermanos, tenemos que presente esta enseñanza sobre lo que ella habla sobre el zarandeo, hermanos. Nosotros, hermanos, nunca podemos ser ni negligentes ni indiferentes, hermanos. Tenemos que ser demostrativos. Tenemos que ser vivientes. Tenemos que ser imagen. Porque cuando venga Cristo, tenemos que hacerlo así, de frente, hermanos. No podemos escondernos. ¿No? Ese símbolo de negligencia y indiferencia. Porque lo que esperamos nosotros es, ¿qué cosa? La pronta venida del Señor. ¿Y cómo vamos a mostrarnos? Aquí lo dice, hermanos, dice. Porque los ángeles malos siempre están a nuestro lado revoloteándonos, hermanos. Y muchos, dice, caerán, hermanos, prácticamente bajo sus acechanzas. La siguiente, mi hermanita. Ahora aquí la sierva del Señor dice, pregunté, ¿cuál es el significado, no, de lo que había visto? Y se me mostró que la motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de Laodicea, hermanos. ¿De quién habla, hermanos? ¿Quién es la iglesia de Laodicea? ¿Quién es la iglesia de Laodicea? Somos nosotros, hermanos. Simbólicamente, de acuerdo, hermanos, Apocalipsis 1, del 10 al 13 y el 20, hermanos, ahí está simbolizado la iglesia de Laodicea. Y también está en Apocalipsis 3, del 14 al 22. Ahí, hermanos, Apocalipsis, podemos decir, hermanos, nos muestra el carácter de la iglesia de la Odisea, que somos nosotros, hermanos, que nos llamamos el remanente, el pueblo de Dios, escogido de Dios. Pero para eso, primeramente, hermanos, tenemos que pasar por la zaranda, hermanos, por la zaranda. Porque ya aquí está hablando de cuestiones espirituales. Y la zaranda, ¿quién la tiene ahora, hermanos? La tiene Cristo. ¿A dónde la tiene? En el santuario celestial, hermanos. Él allí está, ¿qué cosa, hermanos? Está, ¿qué cosa, hermanos? Espiándonos a todos y cada uno de nosotros. ¿Y cómo es la expiación? Hermanos, lógico, la sierva del Señor lo dice, Amós lo dice, Jesús lo dice, hermanos, al apóstol Pedro, sobre el pueblo de Israel, el profeta Amós, hermanos, hoy estamos siendo refinados, lo dice, hermanos, refinados, ¿no? Estamos siendo como el oro y la plata, pero para ello, hermanos, tenemos que dejar, ¿qué cosa? Ser fríos o tibios, hermanos. Ojalá fuera lo uno y lo otro. Ojalá fueras caliente. Te vomitaré, dice, de mi boca, lo dice el Señor. Pero aún nos da esperanza. No nos señala ningún pecado como el hermano lo señala a las otras iglesias, ¿no? Salvo la iglesia de Laodicea, de Filadelfia, hermano, con el gran despertar religioso, hermanos. Pero a nosotros no nos señala ningún pecado. Pero nos dice que somos tibios, fríos, nunca calientes, dice. Hermanos, estamos vestidos llenos de púrpura, pero estamos desnudos por dentro, dice. Y Jesús nos dice, hermanos, que debemos, ¿qué cosa? Refinarnos como el oro y la plata, hermanos. Y si todavía, hermanos, nos falta algo,
nos da más esperanza, hermanos. En la mañana hemos escuchado el tema del pastor, interesantísimo, nos lleva a eso, hermanos, nos lleva a eso. Hermanos, para estar preparados cuando Jesús toque la puerta de nuestros corazones y poder ser restaurados, ¿no, hermanos? Preparados para estar sujetos a la criba, hermanos, a la criba. La criba es ahora espiritual, hermanos, ya no es humana. Lo otro es una metáfora para poder entenderlo y comprenderlo, hermanos. ¿Qué cosa es el zarandeo? Hermanos, la tecnología, hermanos, no todo aquello es usada ahora para poder aprovecharlo mejor y para poder entender mejor, para poder investigar mejor, para poder estudiar mejor la palabra de Dios y con todo aquello en la cual nosotros necesitamos ser robustecidos con la fuerza y la fortaleza que nos darán los ángeles de Dios que están siempre cerca de nosotros, pero si lo buscamos cada día, hermanos, en oración y en contrito corazón, hermanos, y que las cosas materiales no nos, hermanos, no nos contaminen. Este consejo es para quien lo reciba, dice, induciéndoles a ensalzar la norma y expresar la recta verdad del evangelio de Jesús. ¿Qué predicamos, hermanos? ¿Qué debemos predicar? ¿Qué debemos abrigar? El evangelio de Cristo. No dice el evangelio de los hombres, como otros tratan de tergiversarlo. Ese evangelio, hermanos, proviene, ya sabemos de dónde proviene. Nosotros, hermanos, el evangelio que proviene, que nosotros enseñamos, es el evangelio de Cristo. Algunos dice que no lo soportarán y se levantarán contra él. Esto es lo que causará el zarandeo en el pueblo de Dios. Dentro de nosotros, hermanos, la iglesia bendita el séptimo día de la Avenida Canadá estará siendo zarandeada, hermanos. Preguntémonos. No es para asustarnos esto, hermanos. El pastor lo dije la mañana, ¿no? No, esto no es para asustarnos, sino para prevenirnos, hermanos. Para que estemos siempre, ¿qué cosa, hermanos? Preparados y dispuestos. No durmamos. No estemos dormidos, hermanos, como las vírgenes fatuas, ¿no? Autosuficientes y seguras en lo poco que tenían como provisión. Y el Espíritu Santo no los alumbró cuando querían ellas alumbrarse, hermanos, porque se sentían capacitadas y lo suficientemente preparadas, pero se perdieron. Así también podemos ser nosotros como iglesia, hermanos. No todos, pero siempre hay un pueblo. Siempre habrá un pueblo, hermanos. Siempre habrá. Y luchemos para ser ese pueblo, hermanos. Porque estamos, hermanos, sujetos. Siempre, hermanos, siempre creo que vamos a ser zarandeados. El asunto es que lleguemos preparados para ese zarandeo, como se llama, hermanos, que va a suceder para las etapas finales de este mundo. Cuando Cristo diga, consumado es, ¿estamos preparados para el consumado es? Lo repetimos eso a veces cada vez, hermanos. Solamente Cristo está arriba rogando por nosotros. Él nos está perdonando. Su gracia, su fe, su bondad, su misericordia. Hermanos, la ley, los mandamientos, todo eso es, como se llama, hermanos, son los efectos que producirán. Hermanos, ¿qué cosa? Nuestra salvación. Pero si estamos cubiertos de la armadura de Dios, que es Cristo, nuestro Salvador, hermanos. Y cuando eso suceda dentro de nosotros, también dice, producirá un zarandeo. Aquí lo dice. Dice, tengo ahí los testimonios, tomo 1, página 73. La siguiente, hermanita, la última creo que es ya esta. Para terminar, hermanos, dice, ante esta lucha de aquellos que oraban fervorosamente con aflicción, miren, hermanos, aquí vamos a leer algo importante, los rodeaban un doble número de ángeles, los protegían con la armadura de Dios, que eran iluminados, hermanos, la armadura de Dios, dice, que eran iluminados por la gloria de Dios, hermanos, con profunda gratitud, ¿no? A Dios el haber logrado la victoria con gozo santo y sagrado. Eso está en Efesios, nuevamente en Efesios, que hemos leído al comienzo del 10 hasta el 19, todo completo, hermanos. Si queremos, como se llama nosotros, hermanos, reforzar nuestro aprendizaje. Ante esto, y había visto que el número había disminuido con el zarandeo, hermanos. Miren, hermanos, el número dice que había disminuido, hermanos, disminuido, ¿no? Con el zarandeo, dice, hermanos. ¿Qué cosas se habían convertido en paja, hermanos? Ya no quedaron, éramos de repente, podríamos decir, somos 300, ya no quedan 300, no quedan 100. ¿Qué pasó, hermanos? Y dice, se habían quedado en la vera, o sea, en la orilla, al lado del camino, por su indiferencia y descuido.
estos no se unieron ante los que habían alcanzado la victoria, dice, quedando rezagados en tinieblas, dice hermanos, en tinieblas, ya que su lugar eran ocupados y seguidos por otros que se afiliaron a la hueste y que habían aceptado la verdad. Hoy los testimonios, página 1, perdón, tomo 1, página 74, hermanos. Sucede eso. Me alegro que muchísimos hermanos, hermanas, forman parte del nuevo cuerpo de Cristo en esta iglesia, hermanos. Hay muchos hermanos que tenemos nuevos y nos alegramos, hermanos. ¿Cómo nos preguntaríamos, no serán esos hermanos que están ocupando el lugar de otros hermanos que han estado en la iglesia? No, hermanos, no. Vemos, puede ser una persuasión, hermanos, ¿no? ¿No? Pero que nos lleva a un aprendizaje, ya un análisis en la cual, ¿seré yo? ¿Será él? ¿Quiénes serán? Son interrogantes, hermanos. Las interrogantes son reflexiones en la cual nos conllevan a reflexionar nuestra condición espiritual. ¿Cuál es mi condición espiritual? Yo cada día me pregunto eso, hermanos. Miren, yo a mi edad que tengo, ya usted ve mis canas, hermanos, ven mis canas, hermanos. También cada día estoy preocupado. Me hago cada día una pregunta. Hermanos, cada día una pregunta. Aquí me hago yo. ¿Seré yo? ¿Ya habré sido zarandeado? ¿Habré quedado como trigo? ¿No me habré ido diluido como la paja? Porque el verdadero sinidor lo tiene Cristo, hermanos. Cristo, en el santuario celestial. Ahí está sirviéndonos a todos y cada uno de nosotros, hermanos. ¿Cuántos se diluirán? No, porque Jesús está espiando, hermanos, al mundo. ¿Está espiando de qué? De los pecados, hermanos. Por eso cada día, hermanos, debemos estar arrodillados en oración contrita y verdadero arrepentimiento, confesando nuestros pecados, los de antes, los después y los de ahora, hermanos. Solamente así vamos a poder alcanzar la verdadera norma de Cristo. Y aquí, como dice, hermanos, protegidos, dice, por los ángeles y con la armadura de Dios. Leímos al comienzo, hermanos, con respecto a Gálatas 6, ¿cómo se llama? Del 10 al 12, hermanos. Vemos, hermanos, no, perdón, Efesios, me estoy equivocando. Efesios 6, del 10 al 12. Y aquí en la parte final los dice mi hermana, la sierva del Señor, ¿no? Dice, doble número de ángeles nos protegerán, dice, con la armadura de Dios. Si estamos preparados, hermanos, para entrar a la zaranda. Porque todos estamos siendo juzgados, hermanos, ante el trono de Dios, intercesor por medio de su Hijo, y poder ser considerados trigo, hermanos, trigo, y no paja, en la cual se lo lleva él, el viento a través de la zaranda, hermanos queridos. Vemos, hermanos, he tratado, hermanos, esta vez, después de mucho tiempo, compartir esta parte de la palabra de Dios. Tengo muchos estudios, pero, hermanos, creí que en esta oportunidad debía traer este mensaje para todos, hermanos. Lo dije al comienzo, para los niños, hermanos. Los niños son los que captan más, los que aprenden más. Para los adolescentes, hermanos, para los jóvenes adultos, para los jóvenes casados, para los hogares ya en madurez o en proceso de madurez, y también para los que estamos viejos, hermanos, haciéndonos viejos. La amonestación es para todos. No por decir que el hermano Verdes tiene mucha experiencia, eso no es así. Eso no halaga, hermanos. Eso no me da una presea de oro para alcanzar, hermanos, ¿cómo se llama? La gloria de Dios. Puedo quedar en la vera de un costado y a la orilla del lado, ¿cómo se llama? En la cual, hermanos, se criba, hermanos, la zaranda. No, se queda en la zaranda, hermanos, y quede desechado, ¿no? Todos corremos, como dice el apóstol Pablo, hermanos. Vemos cada uno de nosotros, hermanos, que tenemos, como lo dice Apocalipsis 13 en la iglesia de la Odisea, hermanos, nosotros somos la iglesia de la Odisea, hermanos. Proféticamente somos la iglesia simbólica. Son 7 iglesias en la cual Dios reveló al apóstol Juan. Y si creemos que su palabra se va a cumplir o se cumple hasta el consumado es, entonces, hermanos, todos debemos recibir la amonestación. Todos nosotros, hermanos. Esto no nos, hermanos, no nos ensombrece, ni tampoco como decía, hermano, nos acobarda, no, hermanos. O nos trae infidelidad, no, hermanos. Las interrogantes son para, ¿qué cosa, hermanos? Como en la mañana estamos estudiando a las 6 el régimen alimenticio,
Y yo veo que me faltan muchas cosas que aprender. Y estoy aprendiendo, hermanos. A mi edad estoy aprendiendo. ¿Por qué no he de aprender? Sí tengo que aprender, hermanos. Así que todos, por eso yo manifesté, desde los niños hasta los más viejos, hermanos, y por qué no los ancianos también, hermanos, si hay alguno presente de esa manera. Que el Señor los bendiga, hermanos. Gracias a mis hermanas del culto joven por haberme invitado y poder haber compartido esta porción de la palabra de Dios con ustedes, hermanos, no como una amonestación, solamente, hermanos, como algo que tenemos que aprender todos, hermanos, para estar debidamente preparados para el reino del Dios y al mismo tiempo, hermanos, estar listos para el consumado es, que no lo vamos a escuchar, pero estando preparados vamos a quedar como las vírgenes prudentes y no como las fatuas. Muchas gracias, hermanos, por la oportunidad que me han brindado.